emisión más de Mate, Tabaco y Rock. Una noche bastante desapacible, fresca, inestable. No sabemos si va a seguir lloviendo o no, pero bueno, aquí estamos para traerles un poquito de anécdotas e historias de nuestro rock argentino. Antes que nada les voy a comentar nuestras vías de comunicación: 3758-52-1381 nuestro WhatsApp, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclub ok con doble K. Como siempre, les hago la salvedad de que en YouTube no lo van a ver en directo, sino que va a pasarse en diferido por razones obvias, ¿no? Pero de todas maneras van a escuchar el audio, las pavadas que yo comento, y en la descripción van a encontrar un link a Spotify que armó la producción, donde van a encontrar toda la música que estamos pasando en los sucesivos programas. Hoy me gustaría hablarles de lo que fue la explosión de bandas, de bandas y solistas, ¿no? Que lo vamos a hacer en sucesivos programas, que se dio a partir del año 1982 por esa razón que ya todos conocemos, ¿no? Un señor de uniforme verde se levantó un día y pensó que era una buena idea recuperar las Malvinas por la fuerza. Y bueno, y pasó lo que ya la historia nos cuenta, ¿no? Y lo que no nos cuenta también, porque a veces vieron que la historia se cuenta para un solo lado y últimamente viene pasando mucho. En esas circunstancias, en las radios se prohibió absolutamente pasar música en inglés, así que bueno, fue, digamos, desde el punto de vista del rock argentino, fue un momento excepcional, ¿no? Porque surgieron bandas desde abajo, de las piedras. Vos levantabas una piedra y salía una banda o un solista que, vamos a decirlo, tenían muy buena calidad algunas eran de música complaciente, pero no dejaban de tener su estilo, como vamos a ver en una de las que vamos a tocar esta noche. La primera que yo he elegido para hoy es La Torre, banda formada en los años 80, en realidad en el año 81, ¿no? Y tuvo su lanzamiento debut en el año 1982 con la voz líder de Patricia Sosa y el principal arreglador, marido de Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, guitarrista también de la banda. El origen quizás se puede rastrear hacia mediados de los 70, 74, 75, con una formación que llamaba Nomady Soul, que tenía como primera voz justamente a Patricia Sosa, y uno de los músicos era justamente Oscar Mediavilla. Bueno, fueron pasando los años, obviamente. En el 81 se forma La Torre y en el 82 lanzan su disco debut, La Torre, y su corta difusión fue Colapso Nervioso. Fue muy bien recibida y dio paso, obviamente, a la aceptación masiva de las mujeres como vocalistas en bandas de rock, cosa que no era muy común, ¿no? Y justamente vamos a escuchar ahora Colapso Nervioso, de La Torre, del primer disco. Bien, ahí escuchábamos Colapso Nervioso, corte de difusión del primer trabajo de La Torre, del año 1982. La discografía, del 82 La Torre, del 83 Viaje a la Libertad, del 84 Solo Quiero Rock and Roll, del 86 Presas de Casa, del 87 En Vivo y del 88 Movimiento. Los integrantes de este primer trabajo, porque tuvo varios cambios, ¿no? Fueron Patricia Sosa en la voz principal, el Negro García López, que fue posteriormente guitarrista de Charly García en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra,
Gustavo Giles en bajo, Ricardo Giles en batería y Luis Alberto Múscolo en teclados. Como segundo temita, como para repasar un poquito el trabajo de La Torre, he elegido del año 1984, del disco Solo Quiero Rock and Roll, justamente el tema Solo Quiero Rock and Roll. En este trabajo ya tienen uno de los cambios uno de los tantos cambios que tuvo de músicos la banda, que queda formada por Patricia Sosa en voz, Negro García López en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Fernando Lupano en bajo, J. Morelli en batería y Luis Alberto Múscolo en teclados. Escuchamos Solo Quiero Rock and Roll. Bien, ahí escuchamos Solo Quiero Rock and Roll, corte del tercer trabajo de La Torre. Justamente Solo Quiero Rock and Roll. Vamos a cambiar de banda, vamos a pasar a una con una impronta totalmente distinta, nueva, en ese momento, y que en un principio fue resistida. De hecho, yo recuerdo haber asistido a una de las ediciones de Rock hasta que se ponga el sol, y cuando salió Virus con este tema que vamos a escuchar ahora, fueron abucheados, inclusive les arrojaban cosas al escenario. Y vos fíjate, terminó siendo básicamente una banda de culto y una de las más importantes de lo que fue el movimiento New Wave aquí en Argentina. Formados en enero del 80 en la ciudad de La Plata, como te decía, tuvo mucha influencia y fue uno de los grupos más importantes del movimiento New Age, junto con Los Abuelos, con Soda, Sumo. De los temas más recordados y por ahí más reproducidos se destacan Guado Guado, Luna de Miel, Pronta Entrega, Imágenes Paganas, Sin Disfraz, Encuentro en el Río, El Probador, Destino Circular, Tomo lo que encuentro y Mirada Speed. Protagonizaron de entrada ya uno de los movimientos más renovadores del rock argentino, con letras muy divertidas, irónicas. Fueron resistidos porque en su momento lo que más difundían las letras era divertirse, bailar y esas cosas. Inventaron quizá, no inventaron, sino que abrazaron un estilo propio, ¿no? Sin ceñirse a lo que exigía el rock en ese momento, que ellos, por considerarlo, por así decirlo, solemne o acartonado, lucharon primero contra una buena resistencia y después terminaron siendo aclamados inclusive a nivel de lo que es Iberoamérica, ¿no? Justamente vamos a escuchar del primer disco el tema Guadu Guadu. Bien, escuchamos ahí Guadu Guadu, corte perteneciente al primer disco. Originalmente el nombre de la banda era Duro, pero Federico Moura decidió cambiarlo a Virus porque en uno de los viajes se había pescado una gripe muy fuerte y el resto de los integrantes del grupo, cargándolo, lo empezaron a llamar Virus en lugar de Federico, ¿no? Entonces ya quedó el nombre que pasó a la historia. Lamentablemente en 1987 Federico fue diagnosticado con VIH y a finales de 1988, cuando empezaban a grabar el octavo disco, Tierra del Fuego, Federico no pudo seguir, ya que su estado de salud ya era demasiado grave, pero así todo alentó a que todos los integrantes que quedaban continuaran con la banda. En sus inicios, el grupo estaba conformado por Federico Moura en voz, Marcelo Moura en teclados, Julio Moura en guitarra, Ricardo Serra en guitarra, Mario Serra en batería y Enrique Mugetti en bajo.
obviamente, como todas las bandas de esa época, tuvieron, por cuestiones contractuales o por diferencias inclusive, ¿no? Diferencias personales, tuvo muchos cambios de integrantes. El segundo tema que he elegido es otro de esos que ya son clásicos dentro de lo que es el rock y el pop argentino, que es Amor Descartable. Vamos a escucharlo. ¡Wow! Bien, cerrábamos el primer bloque con Amor Descartable de Virus y nos despedimos por un ratito de esta banda. Yo he elegido 2 temas de cada una de las que seleccionamos para hoy. Antes de continuar con el siguiente grupo, les recuerdo las vías de comunicación: WhatsApp 3758-521381, Twitch y YouTube Social Club 977, nuestro sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X @socialclubok con _K. La siguiente banda es un caso bastante curioso porque en sus comienzos se dedicaban al rock sinfónico, pasaron por el rock progresivo y terminaron haciendo hard rock. En sus comienzos se llamaba Orion's Beethoven, ¿sí? Fue formada en el año 68. Fue la primera banda en fusionar rock con música clásica, formada por los hermanos Barr, Ronan y Adrián. Ronan en bajo y Adrián en guitarra, José Luis González en batería, Alberto Barak en voz y Horacio Bárbaro en teclados. Obviamente, como todas las bandas de esa época, comenzaban en clubes de barrio, y el primer concierto masivo ocurrió a fines del 69 en el Festival Pin-Up, con una concurrencia de casi 5.000 personas, y los consagró como grupo revelación del festival. Ya para inicios de los 70, casi constantemente se presentaban en el Instituto de Itela y en varias ocasiones junto a Luis Alberto Spinetta. Tomó más relevancia durante el Barrock 3 del 72 y quedó plasmado en la película Rock hasta que se ponga el sol del año 1973. Pero vamos a su resurgimiento, ¿no? Ahí a principios de los 80, que ya habían dejado el Orion's Beethoven y pasaron a llamarse simplemente Orions. Vamos a escuchar un tema del primer disco, que es, el primer disco de esa época, ¿no? Hablamos de principios de los 80. Toda la noche hasta que salga el sol. Bien, ahí escuchamos la versión en vivo de Toda la noche hasta que salga el sol. Obtuvieron con este primer trabajo, ya con el nombre simplificado de Orions, obtuvieron una muy buena difusión que se incrementó en el Barrock 4 de noviembre del 82. A comienzos del 83, Cacho Darias, de la banda Plus, reemplazó a José Luis González, fallecido en un accidente automovilístico. El 7 de mayo de ese mismo año, o sea, el 83, presenta en el Estadio Obras el segundo trabajo, Asfalto Caliente, con localidades agotadas. El recital de despedida tuvo lugar también en el Obras, ya un lugar mítico en ese entonces, en diciembre del 83. Vamos a escuchar un segundo temita, que es precisamente del segundo trabajo como Orion, de esta tercera etapa de la banda, que se llama Nacida para Perder. Bien, ahí escuchamos Nacida para Perder de la banda Orions en su tercera etapa más bien. Pero ya vamos dejando un poquito y pasamos a la siguiente banda, que es ni más ni menos que Los Abuelos de la Nada.
En realidad su primera etapa fue en el año 1967 y la banda estaba formada por Miguel Abuelo, Papo, mirá los nombres que te tiro, ¿no? Eduardo Fanacoa, Claudio Gavis, Miguel Lara, Alberto Lara y Héctor Pomo Lorenzo. Y fue una de las bandas pioneras de lo que fue la música beat en esa época y el rock psicodélico de, de la Argentina, ¿no? Fue una de las bandas pioneras junto a la Joven Guardia, Sui Generis, Vox Dei, Almendra, Los Gatos, Manal, entre otras. Pero tuvieron un paso bastante desapercibido por la escena local, ¿no? Recordemos Miguel Abuelo, un formoseño que fue traído por Lito Nevia, tenía una lírica ya en esa época muy hermética, ¿no? Después de 2 años, 69, 70 por ahí, se separa la banda y, bueno, tuvo un periodo de inactividad bastante largo, hasta que Miguel Abuelo en el año 81 se decide a rearmar ese proyecto en una segunda etapa y donde levantaría sus mejores éxitos, ¿no? Reflotó la banda con músicos jóvenes. En la nueva formación de ese año fue Daniel Melingo en saxo, Polo Corbella en bajo, Andrés Calamaro en teclados, Gustavo Basterrica, Polo Corbella en batería, Gustavo Basterrica en guitarras y Cachorro López en bajo. Se volvió en esa época uno de los principales grupos del rock argentino, ¿no? Y además contaba con la pared sólida, compositiva de Miguel Abuelo y un jovencísimo Andrés Calamaro, que si yo mal no recuerdo tenía 19 años cuando ingresó en la banda. Vamos a escuchar un tema del primer álbum de esta segunda etapa, que se llama Tristeza de la Ciudad. Bien, ahí escuchamos Tristeza de la Ciudad, aunque, perdón, la voz principal no era la de Miguel Abuelo, sino la de Gustavo Basterrica, ¿no? Miguel participaba más en los coros. Lamentablemente en el 88 sufre un episodio de fiebre muy alta y se le diagnostica VIH y fallece muy poco tiempo después. Como siempre pasa, ¿no? Recordado por ahí cuando se pasan los temas en la radio, en los bares o en algunos lugares así, pero no recordado como el artista que fue, ¿no? Entre su repertorio de la banda, ¿no? Se ubican temas bien reconocidos, como Costumbres Argentinas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada, 1000 horas, Singa Mulán y muchos más, ¿no? El siguiente tema que elegí, tema muy divertido, si se quiere. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Bueno, ahí sonó el top de las 21, así que lamentablemente ya terminamos este programa que hemos dedicado a la explosión de bandas, como me gusta llamarla, durante la época del conflicto de Malvinas. Quedó una banda en el tintero, pero la retomaremos la semana que viene junto con otras que salieron por ahí por esa época. Y después nos dedicaremos un poco a los solistas también, que fueron muchos, y de muchos estilos inclusive. Así que por el momento me despido de este programita, de esta edición de Mate, Tabaco y Rock. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes, como siempre, a las 20 horas. Y veremos qué nos depara nuestro rock argentino. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes.